Y bueno amigos, simplemente recuerden este ejemplo, si lo entienden bien, lo pueden llevar a cualquier otro cálculo de cualquier otro bono, ¿no? De cualquier otra empresa, cualquier otro ejemplo, ¿no? O incluso para horas extras, si es un pago, si recibe o no por horas extras, también lo puedes ejemplar ahí. Entonces aquí tenemos este caso y lo que tenemos que usar es la función si. ¿Vale? Y recuerda, antes de cualquier cosa debes de tener ya aquí tus condiciones, ¿vale? Una vez que ya tienes aquí las condiciones para el pago de ese bono y el resultado, pues ya va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, aquí me dice 3 condiciones. Si tiene ventas por más de 250,000, pues es un bono doble. Si tiene ventas entre 100,000 y 250,000, es un bono normal. Si tiene ventas por menos de 100,000, pues es un bono o se queda sin bono, ¿vale? Aquí voy a corregir porque tiene ventas, ahí está, entre 250 y 100,000, pues es el bono normal. Aquí, como puedes ver, hay condiciones y cuando tenemos una condicional en rango, tenemos que utilizar la función si más i. Aquí voy a poner si más i. Aquí simplemente sería la función si, aquí voy a poner si, y aquí sería la función si. Aquí lo voy a poner simplemente para que sepas de lo que estamos hablando. Esta sería la función de Excel, la fórmula, la función que tenemos que emplear, función si. Aquí es la si más i, porque tenemos un rango y tenemos que ocupar 2 condiciones lógicas. Uno, que es cuando esté mayor a 100,000 y cuando sea menor a 250,000. En ese rango me tiene que arrojar este resultado. Entonces debes de tener súper clara esta. Recuerda que ya hemos visto estas fórmulas. Si quieres echarle un ojito, te dejo en la descripción esos tutoriales. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí también. Lo que vamos a hacer es calcular aquí el bono. Aquí tenemos ya las ventas. En este caso tenemos las ventas de estos empleados. Y aquí vamos a ver si recibe y qué tipo de bono. Aquí lo podemos hacer, pues a lo mejor y manual, ¿no? Porque son poquitos datos. Pero recuerda, si tienes más de, no sé, cientos de miles de datos, más de 100 ya es complicado, ¿no? Estar revisando uno por uno. Entonces vamos a hacerlo con una fórmula. Y para eso vamos a escribir la función si. Lo primero que vamos a meter, vamos a darle tabulador y nos pide la prueba lógica. Lo primero vamos a hacer esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por orden, vámonos con el primero que dice ventas por más de 250,000. Entonces vamos a poner si, en este caso, esta venta de aquí seleccionamos, es mayor, si este dato es mayor, ponemos el carácter de mayor a 250,000. Ponemos la coma, entonces, ¿qué va a suceder? Pues entonces vamos a poner bono doble. Ponemos entre comillas el resultado. De lo contrario, ¿qué va a pasar? O sea, cuando no pase que tiene más de 250,000, pues ahí vamos con la segunda condición, que es la de si más i. Entonces vamos a colocar el segundo valor. Entonces vamos a meter nuevamente un si anidado. Un si nuevamente y vamos a meter una nueva prueba lógica. En este caso vamos a poner la prueba lógica con rangos, que es la de si más i. En este caso ponemos el i y vamos a poner un tabulador o le damos doble clic y nos pide el valor lógico 1. El valor lógico 1 nos dice ventas entre 100,000 y 250,000. Entonces el primer dato vamos a seleccionar la celda que vamos a analizar. Y lo primero que nos pide es mayor a 100,000, ¿vale? Entonces, cuando ese dato es mayor, o sea, el dato de la celda F8 es mayor a 100,000, ahora el segundo dato lógico, para cerrar ese rango, vamos a decirle que es menor a 250,000. Entonces, seleccionamos aquí la misma celda y ahora le ponemos menor a 250,000. ¿De acuerdo? Una vez que colocamos esos dos, aquí lo que estamos colocando simplemente es el rango entre 100,000 y 250,000, ¿vale? Una vez que colocamos este rango, pues lo que tenemos que hacer es cerrar el paréntesis.
Ahora continuamos con la función si, le vamos a dar coma. ¿Qué pasa cuando ocurre ese resultado, cuando ocurre esa condición? ¿Cuál es el resultado? Pues vamos a poner entre comillas, bono, ¿de acuerdo? Porque nos va a dar el bono. Entonces aquí está, ¿no? Bono. Y para finalizar vamos a poner una coma. Vamos a colocar la última condición, que sería el último valor si falso. En este caso nuevamente sería un sí. Y ahora lo que vamos a poner es si tiene menos de 100,000, ¿vale? Menos de 100,000. Entonces vamos a colocar venta y vamos a colocar en este caso la celda F8 menor. Vamos a colocar menor cuando ese dato de F8 es menor a 100,000. ¿Qué sucede? Vamos a colocar una coma. Entonces colocamos sin bono. Cerramos paréntesis, cerramos comillas y ahora ponemos una coma. Y ahora, ¿qué pasa con el valor si falso? Simplemente lo podemos dejar así o simplemente colocamos falso, ¿vale? Porque ya ahí terminaría nuestra condición. Y le damos un enter. Simplemente ahí nos pide que tenemos que cerrar todos los paréntesis. Aquí como das cuenta, 1, 2, 3, 4. Simplemente nos ha faltado colocar los paréntesis de cierre. Le decimos que sí y listo, ¿vale? Ahí ya tenemos este resultado, amigos. Simplemente vamos a correr nuestra fórmula hacia abajo y vamos a verificar que sea correcta. Aquí cuando es mayor a 250,000, pues es bono doble. Este también bono doble. Aquí es bono o bono normal, ¿no? Porque es nada más, simplemente alcanzó un bono. Aquí es un bono doble porque está 224,000 y está entre el rango de 100,000 y 250,000. Aquí también, ¿vale? Y todos los demás son puros bonos dobles, ¿vale? Pues vamos a hacer pruebas. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si aquí dice 55,000, se queda sin bono. ¿Qué pasa si aquí dice solamente 25,000? Sin bono. Entonces, nuestra fórmula es correcta. Lo que tenemos que hacer aquí, tenemos esta plantilla, tenemos esta base de datos. Supongamos que descargamos una base de datos con el número de empleado y su hora de checada, ¿no? Su hora de checada de todos los días. Y bueno, pues de cada empleado, ¿no? Puede ser aquí para cada empleado del día. No sé, vamos a poner aquí, por ejemplo, viernes, ¿no? O sea, simplemente para situar nuestro ejemplo. Viernes. ¿Ok? Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es colocar, por ejemplo, lo que necesitamos saber es la hora de entrada, ¿no? Vamos a saber si recibe bono o no, ¿no? En este caso vamos a ver si recibe bono o no. Lo voy a poner un poquito aquí a un lado, ¿vale? En todo caso de que su hora de entrada sea a las 8, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, hora de entrada, lo voy a poner así, 0800, ¿no? Voy a poner este formato. Recuerden que ustedes le pueden dar un formato aquí personalizado, que sea horas y minutos, ¿no? Simplemente lo seleccionan y ya. Entonces aquí ponemos 8, aquí te da por default AM, pero bueno, con que sea, que diga la hora a las 8, con esto estamos del otro lado. Y aquí tenemos las checadas, ¿no? 8 AM, 8.3, 8.8, 7.59, 8.15. Entonces vamos a determinar si existe bono o no para este empleado, el B12, por ejemplo. Entonces aquí es muy sencillo, ¿no? Lo podemos hacer sí, no, sí, no. Entonces, cuando son más de 1000 empleados se vuelve un poco más complicado, ¿no? Entonces vamos a tener que ampliar el método. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es un método muy sencillo. Aquí ya tenemos la hora de entrada. Entonces aquí vamos a poner esta especificación. Si llega antes o a las 8 AM, recibe bono. Esa es nuestra condición, ¿no? ¿De acuerdo? Si llega antes o a las 8 AM, pues sí recibe bono. Entonces los que lleguen más tarde ya no recibirán ese bono. Entonces vamos a dejarlo aquí en claro. Para esto vamos a hacer un método muy rápido. Le vamos a dar aquí en formato condicional y le vamos a dar donde dice nueva regla. Y vamos a ampliar esto. Aquí dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Luego vamos al segundo que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan
y aquí vamos a seleccionar. Aquí lo vamos a dejar donde dice valor de las celdas y aquí donde dice entre le vamos a decir menor o igual que. ¿De acuerdo? ¿Por qué menor o igual? Porque tiene que ser antes o a las 8 o antes. Entonces es 8 o menores que, ¿no? O sea, menores podría ser 7:59 antes, ¿no? Entonces le damos aquí y aquí dice qué celda es la que vamos a comparar. Entonces, o cuál es la celda regla. En este caso vamos a seleccionar la celda de la hora de entrada, que sería esta de aquí. Y listo, simplemente le damos un formato, nada más para diferenciarlo. Y pues como es un bono, pues como es algo bueno, por así decirlo, lo vamos a rellenar de color verde. Le damos en aceptar y simplemente le damos nuevamente en aceptar, ¿vale? Entonces pusimos aquí, en este caso pusimos aquí el formato, ¿no? Lo podemos poner aquí abajo. La idea es ponerlo en la celda seleccionada, pero bueno, vamos a repetirlo. Simplemente formato condicional, nueva regla. Aquí seleccionamos esto y le damos aquí donde dice mayor o igual, menor o igual que. Seleccionamos la celda, le damos aquí y nuevamente seleccionamos un formato, este de aquí, y le damos en aceptar y le damos nuevamente en aceptar. Y como ven, se colorea, ya que seleccionamos la celda correcta, se colorea de la hora indicada. ¿Qué pasa si aquí tuviese, no sé, 8:15, ¿no? Vamos a poner 08 2.15, ya no se colorea porque ya no recibe bono. Entonces las celdas que estén en color verde son las que van a recibir el bono. Entonces simplemente voy a retroceder o voy a escribir la hora que tenía originalmente y ahí está, ¿no? Entonces simplemente voy a marcarlo, copio con este que es copiar formato y simplemente lo arrastro a todas las celdas. Y ahí está. ¿Cuántos van a recibir bono? Pues este está correcto porque es antes de las 8, bono y bono. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para finalizar este tutorial, podemos aquí generar un filtro. Le damos aquí, seleccionamos, le damos filtro y únicamente vamos a decirle filtro por color. Seleccionamos los verdes y ya. Y ahora lo que tenemos que hacer aquí simplemente es colocar un si recibe o lo que tú quieras. Aquí simplemente ponemos sí, ¿no? Y ya simplemente le ponemos control C, lo arrastramos todo o simplemente seleccionamos todos los que estén filtrados y pegamos el filtro, ¿de acuerdo? Ya después le damos aquí, borramos filtro y ya vas a tener a un lado vas a tener este resultado, ¿no? De una fórmula muy sencilla, o sea, de un método muy sencillo, no necesitamos fórmulas. Entonces vamos a hacer esta condición, ¿vale? Si es 1 hora o mayor, se va a pagar, pero si es menor a 1 hora, pues no se paga esa hora extra, ¿vale? Entonces aquí tenemos horas de entrada, las horas de salida del personal de Super Excel. Y bueno, pues vamos a verificar si se les va a pagar horas extras o no. En este caso tenemos la hora de entrada, tenemos la hora de salida. Vamos a poner aquí lo que sería la diferencia para verificar si hay o no ese pago de horas extra, ¿vale? Recuerda que muchas veces puedes tener este formato. Si no lo tienes, agrega el formato, ya sea el formato de horas normales. Yo siempre recomiendo trabajar con el formato de horas de 24 horas, que es mucho mejor. Simplemente le damos aquí y es este formato que viene aquí, es el primerito que aparece para las 13, las 14, las 24, es mucho más cómodo, le puedes dar ahí y ya te aparece, ¿no? Al final las 8 son las 8 y la hora de salida, lo voy a copiar el formato, lo pego y sería las 17 horas, ¿no? Es mucho más cómodo trabajar con esto y ahora verás por qué. Entonces simplemente voy a colocar aquí la diferencia, ¿no? En este caso voy a poner la diferencia que es la hora de salida menos la hora de entrada. Doy un enter y bueno, aquí también le voy a dar el formato de 24 horas para que me diga aquí la diferencia. Aquí son 9 horas simple y sencillamente. Voy a correr mi fórmula hacia abajo y aquí algunos ya tienen 11 horas, por ejemplo, otros 10 horas. Entonces, pues el horario de trabajo, el horario normal, vamos a poner aquí que son 9 horas. Simplemente 9 horas. ¿Vale? Aquí yo igual le voy a poner el mismo formato para homologar Excel. Por default te da, de acuerdo a tu zona horaria, etcétera, te da este formato, pero
nosotros lo podemos modificar. Entonces las horas de trabajo normales son 9 y ya a partir de ahí una hora adicional se paga como hora extra. Si es menos de una hora, si son 50 minutos, ¿sí?, no se van a pagar, ¿vale? Entonces aquí está. Vamos a simplemente colocar aquí el resultado. Aquí viene la diferencia de las horas. Y bueno, vamos a calcularlo, ¿vale? Vamos a calcular, pero para esto recuerda que necesitamos saber cuánto es una hora. Entonces, por ejemplo, también aquí estas diferencias, bueno, pues tenemos que restarla, ¿vale? Esta es la diferencia de entrada y salida, pero tenemos que restar aquí de lo que son las horas laborales menos las horas oficiales de trabajo menos lo que realmente estuvo esta persona. Entonces hacemos esta fórmula, le restamos y simplemente vamos a dar un F4 y le damos aquí en Enter, ¿vale? Y ahí me va a dar los minutos. Entonces en este caso pues no me dio nada, lo corro hacia abajo y aquí ya me da las horas y los minutos extras, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner horas extra. Ahí está, ¿no? Estas serían mis horas extra. Entonces simplemente lo voy a poner ahí. Y aquí ya tengo las horas extra. Aquí ya tengo que alguien trabajó una hora, alguien hizo 50 minutos. Pero bueno, a lo mejor eso no es suficiente para que yo pueda calcular el pago. Aquí yo puedo calcular si se paga o no. Aquí calculo el pago, ¿no? Entonces simplemente tendría que yo hacer una función sí para determinar si este sí y si este no, porque aquí puede ser por un minuto, pero bueno, es complicado ir haciéndolo uno por uno. Entonces lo que tengo que hacer simplemente es hacer esa condicional sí, pero recuerda que también estos son números, pueden ser números. Si yo lo pongo aquí, le pongo número, son números, incluso tienen decimales, ¿no? Entonces lo voy a poner como la hora, el formato de hora que teníamos, que era este, para que no se pierda la esencia. Y aquí yo necesito saber cuánto es una hora, ¿no? Entonces voy a poner aquí una hora y simplemente lo voy a poner como número. Y vas a ver, aquí ya tengo este número que es con muchos decimales, ¿vale? Entonces simplemente lo voy a poner a este número, lo voy a copiar, lo voy a dar clic derecho, lo voy a dar en copiar. Y voy a empezar a escribir mi fórmula. Le voy a poner igual si, en este caso, esta hora de aquí es mayor, ¿no? Le voy a poner mayor. ¿A qué? A este numerote, ¿no? Si es mayor a este número, porque yo sé que ese número es una hora. Es lo que vale una hora aquí en Excel, ¿no? En realidad eso es una hora. Entonces, si esto es mayor a una hora, entonces, ¿qué le pongo? Se paga. De lo contrario, no se paga. Cierro paréntesis y le doy un Enter. Y aquí me aparece que no se paga. Y arrastro mi fórmula y vamos a verificar. Aquí sí se paga y ya verificamos que es una hora con un minuto. En efecto, se paga. Aquí sí se paga, que son 2 horas con 20. Aquí son 1 hora 15 y sí se paga.